favor se pongan de pie y que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer el día de hoy del versículo 1 al versículo 9, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ahí lo tienen? Primera de Corintios 3, versículo 1. La palabra del Señor dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual tenemos en la más alta estima, y queremos honrar tu nombre, Señor, al exponer lo que tú quieres que escuchemos. Ayúdame y dame gracias, Señor, sabiduría, y a mis hermanos que me escuchan, un corazón dispuesto a recibir lo que tienes para ellos y para mí también el día de hoy. De antemano, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Frecuentemente me dicen, hijo pastor, estaba pisando los talones, y expresiones como, hijo, mano, a esa predicación nada más le faltó mi nombre. Y la verdad de las cosas es que me alegra escuchar ese tipo de cosas, porque siempre que nosotros nos venimos y nos presentamos delante de la palabra de Dios, va a hablarnos, va a ministrarnos, nos va a pisar los talones, nos va a llamar la atención, nos va a confortar, nos va a edificar, nos va a transformar la palabra de Dios, nos va a consolar. O sea, vamos a ser nosotros ministrados por el Espíritu de Dios conforme Él quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Me alegra también cuando escucho personas que llegan y me dicen, pastor, estaba leyendo en la mañana en mi devocional esto que usted predicó y hizo un eco en mi corazón, y digo, gloria a Dios por personas que tienen la costumbre, el hábito de leer la palabra regularmente. Y el día de hoy queremos seguir siendo nosotros confrontados por el Espíritu Santo de Dios, retados, desafiados a escuchar esta parte de la Escritura que seguramente, al menos eso quisiera, seguramente nos va a hablar a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque esta parte de la Escritura trata con ese elemento en la vida del creyente donde en ocasiones puede ser muy espiritual y de repente actuamos como gente que no conoce a Cristo. ¿Les ha pasado? Ay, sí, muy santos todos, ¿no? Claro que nos ha pasado en la línea cuando vas a pagar y que la señora de frente saca la bolsita con pennies y empieza a pagar con pennies, y, o sea, que te ganan el estacionamiento, que se te atraviesan, que te das un trancazo en el dedito chiquito. O sea, actuamos en ocasiones tremendos. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, viene y nos habla precisamente en estos aspectos que tenemos que continuar teniendo delante de nosotros
para buscar cómo le ponemos la atención debida a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando por medio del apóstol. Y una de las cosas que nosotros queremos ver el día de hoy es esta parte donde queremos ser gente que se comporta como espiritual, como gente madura todo el tiempo. Ese es el deseo de Dios. Este es un deseo de Dios, que nosotros crezcamos en madurez, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Dice la palabra que Él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, había un crecimiento. Cuando hay una alimentación normal, debe haber un crecimiento. Como les decía en una ocasión, entendamos o no el contenido vitamínico de la comida, no es necesariamente importante saberlo, sino consumir aquello que sabemos que es sano. Ya el alimento en sí se da la tarea natural de alimentarnos y proveernos los nutrientes necesarios en cada órgano de nuestro cuerpo, en todo el cuerpo que se necesita. Y Pablo les dice esto a los corintios, diciéndoles: pero yo quisiera hablarles a ustedes como esa gente madura. Quisiera dirigirme a ustedes como gente espiritual. Dice, pero no puedo. No puedo. Y qué tremendo se me hace a mí el hecho de que este hombre que fue y que plantó esta iglesia, que pasó con ellos 18 meses, llega el momento en el que después de haberles enseñado tanto y tanto y tanto, después de tiempo reciba una carta donde le están diciendo: ahí entre nosotros, hermano, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Qué triste de haber sido para Pablo que después de que les enseñó todo lo que les enseñó, recibe una carta donde le digan: hermano, hay pleitos en la iglesia. Hay gente que no se tolera la una a la otra. Hay divisiones. El otro día leía algo, nada que tiene que ver con esto, pero tiene que ver con esto. Decía una persona: si Pablo anduviera el día de hoy en nuestra iglesia, decía una persona, seguramente recibiríamos una carta de parte de él. Y yo dije, sí es cierto. Nosotros estaríamos recibiendo una carta del apóstol Pablo si viviera entre nosotros y nos viera. Me encantaría decir todo lo contrario y que dijera: hijo, esos hermanos de Misión de Gracia, que yo sí lo veo así. Pero lógicamente todos y cada uno de nosotros sabemos que hay áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer. Les está él llamando la atención, pero quiero empezar esta predicación con estas palabras. Aunque cuando nosotros venimos y nos sentamos ante la palabra de Dios que viene a ser expuesta, y hay esas partes que les digo: ay caramba, me está hablando a mí. Yo quiero que tengas esto bien claro, bien claro. O sea, bueno, te iba a decir que si algo te llevaras el día de hoy, fuera esto que te voy a decir, pero el Señor tiene lo mejor. Que siempre que el Señor habla nuestras vidas, lo hace con amor. Siempre, aunque nos llame la atención, aunque nos corrija. O sea, este hombre, este embajador de Cristo, les está diciendo aquí a los corintios, dice: ustedes se comportaron como niños. Y les dice: en Cristo. Digo yo, wow. O sea, viene a traer una claridad, una enseñanza bien tremenda. Le está diciendo: ¿no andan ustedes como gente que no conoce? ¿Como carnales? Dice: les tuve que hablar como niños en Cristo, mis hermanos. Así empieza la carta: a mis hermanos. Y les dice: están en Cristo. Hay fe. Hay fe, una fe que se manifiesta y se vive de una manera diferente en todos y cada uno de nosotros.
Lo menciono y hago ese énfasis porque como somos, a pesar de haber estudiado todo el libro de Gálatas, somos legalistas. Queremos que la gente haga las cosas como nosotros queremos que las hagan, aunque nosotros no las hagamos. Entonces, cada uno de nosotros vamos a vivir nuestra fe como el Espíritu de Dios nos vaya equipando, nos vaya haciendo entender su palabra, que es parte del propósito por el cual Dios ha dejado estas cosas escritas, para que tengamos nosotros una fe objetiva que parte de lo que está escrito, no de lo que sentimos o que llegamos a decir, yo siento que Dios me dijo. No, lo que tú sientes que Dios te dijo está escrito. Y lo que tú y yo necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces Pablo, aquí a la hora de que se dirige a los corintios en esta situación, vamos a ver el día de hoy 3 cosas. La primera de ellas es que a la hora de que él sabe que hay divisiones, quiere Pablo que sepan cuál es la causa por las cuales la hay. De hecho, los que tienen su guía están ahí poniendo un título a cada sección. ¿Cuáles eran los síntomas de la división? Y por último, ¿cuál era la solución? Dejé ahí mi teléfono, Marta. Permítanme. Saben que tengo ahí mi timer. ¿Cuál era la solución? Entonces empieza el apóstol Pablo y les dice, hay pleitos, hay celos, hay disensiones entre ustedes, están discutiendo, no llegan a nada. Y quiero de entrada traerles esto. Toda circunstancia por la cual nosotros pasamos o nos encontramos, sean situaciones con la iglesia, sean situaciones con la familia, sean situaciones con los amigos, vamos a encontrarnos con problemas. Tarde o temprano alguien va a decir hacer algo, no va a hacer algo, que probablemente tú y yo teníamos una expectativa, y como les digo, siempre nuestras expectativas están erróneas. No tenemos por qué andar teniendo expectativas de nadie, excepto de nosotros. Y eso para buscar cómo nos parecemos a Jesús. Entonces, hay situaciones desagradables. Me voy a enfocar en las desagradables. Les voy a decir por qué. Porque las desagradables, los roces, las diferencias, los pleitos, los celos, nos van a permitir ver cómo reaccionamos nosotros. O sea, a la hora de que hay una situación en nuestras vidas, en lo que nos tenemos que enfocar es en esto: ¿cómo reacciono yo ante esa situación? ¿Reacciono con ira, con coraje, con resentimiento, con venganza, con pasividad, me alejo, etcétera? ¿Cómo respondo yo ante las cosas que el Espíritu Santo de Dios me permite experimentar? Entonces, aquí parte del problema es que no era necesariamente un problema externo. El problema de los corintios es el mismo que tenemos aquí, es un problema interno. Es un problema del corazón. Nosotros vamos a hablar, va a salir de nuestra boca lo que lo gobierna, lo que más traemos en el corazón, eso es lo que vamos a hablar. El Señor Jesucristo fue muy enfático a la hora de decir que del corazón, su primera cita dice ahí en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este era un problema de adentro, estaba saliendo de ellos celos, había entre ellos discusiones, había contiendas, o sea, las tristes contiendas en donde alguien se pone a discutir y no llega a ningún punto,
no logran convencerse a menos de que actuemos con mucha humildad, donde habremos de escuchar el argumento o el punto y vengamos nosotros entonces a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Desafortunadamente tú y yo sabemos que no es necesariamente lo común. Entonces Pablo les empieza a decir el problema, les empieza a decir la causa de los problemas está dentro de ustedes. No se puso Pablo a querer corregir a la iglesia necesariamente a decir, oye, fulano y fulana, dejen de estarse peleando, o aquellos que tienen celos de estos hermanos, dejen de tener, no. Dice, lo que pasa es que hay un comportamiento en ustedes. Se están comportando como niños, están siendo unos inmaduros. Aquí lo común es que nosotros a la hora de que nos encontramos con una situación no agradable, lo que queremos es a ver cómo arreglamos a la persona, cómo la hacemos entender, cómo le cambiamos la mente. Y tú y yo sabemos lo difícil que es que eso tome lugar. Les digo una vez más, a menos de que vengamos con una actitud de sometimiento, de humildad, de querer aprender, de querer ser enseñados, pero eso es algo en lo que nos tenemos nosotros que dar a la tarea. Nosotros tenemos que ser intencionales en buscar cómo crecemos. Pablo les dice a los corintios que eran unos inmaduros, estaban portándose como niños, y la palabra de Dios, hermanos, nos habla de la madurez como algo que se alcanza. Dice, aquellos que han alcanzado madurez. Fíjate la implicación de lo que acabo de decir, alcanzado madurez. Lo que implica es que fue buscada por alguien. La madurez es algo que alguien anhela, alguien desea. Es cuando alguien reconoce que en su vida hay áreas de crecimiento en donde le falta. Aquí en esta parte tengo yo este problema de carácter, yo quiero cambiarlo. Quiero darme a la tarea de procesar las cosas del Señor, no como alguien que no conoce a Cristo, sino como alguien que lo conoce, alguien que conoce su palabra. Ya nos había hablado el Espíritu Santo de Dios hace algún tiempo, algunos de los que están aquí, por medio del libro de Gálatas, donde el Señor dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué decía la palabra? Espirituales. O sea, si tú sorprendes a tu hermano en una falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el siguiente versículo dice, que llevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Me llamó mucho la atención el domingo pasado con la predicación de Manolo que hablaba de lo fácil que es que en un momento dado nos demos a discipular a alguien. Yo he visto a través de los años cómo eso que nos recomendaba de que en la vida, en lo práctico, en lo sencillo, puedes tú impartir bendición a alguien. Cuando te juntas con él, cuando vives la vida con alguien más, y me ha tocado ver cómo la cercanía, cómo la relación en un momento dado viene a traer cambios a nuestras vidas, viene a traernos una cordura en donde podemos darnos cuenta que nos hace falta o que aquello que ya sabíamos no lo habíamos puesto en práctica, pero requiere, como les digo, el que tomemos una decisión de querer crecer, de querer ser maduros, esa madurez que viene a nuestras vidas por la presencia y poder de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Pablo les dice, ustedes se portan como niños en Cristo, de ahí en adelante nos da el privilegio, el Espíritu Santo de Dios,
de saber que tenemos a la persona de Cristo a nuestro favor por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Les puse un recuadro más del capítulo 8 de Romanos, el versículo 9, donde dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne. O sea, tú no te andas comportando como el que no conoce a Cristo, sino en el Espíritu. O sea, tú estás en la persona del Espíritu Santo. Y me llama la atención cómo lo plantea Pablo. Dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, una persona que quiere madurar tiene que tener este entendimiento de que Cristo mora en él y de que vas a venir a él a pedir la ayuda necesaria para que esos aspectos de tu vida en donde tú te estás comportando como un inmaduro, como un carnal, dejen de ser. Tú tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, abre mis ojos, mi entendimiento, dame claridad para poder yo comportarme como Cristo, puesto que he sido llamado para ser transformado a la imagen de Jesús. Hermanos y hermanas, esto lo he dicho muchas veces: si tú y yo no nos estamos pareciendo a Cristo, algo no estamos haciendo bien. Estamos tal vez siendo religiosos, estamos asistiendo a la iglesia, pero seguimos siendo ásperos, o podemos seguir siendo juiciosos, que en lugar de venir con el hermano como el apoyo y la bendición, venimos con él como el juez, que es precisamente lo que Pablo está queriendo evitar. No vengo a ustedes como un juez, como aquel que les viene a traer una acusación. No, hermanos, vengo a decirles cuál es la causa por la que entre ustedes hay divisiones. Es por su inmadurez, es por su carnalidad. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna, dice el libro de Gálatas también. Que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, aquel que ha tomado la palabra de Dios tal cual, donde se acerca a su Señor en un temor reverente y le dice: Señor, esta es tu palabra, habla mi corazón. Esa persona se está poniendo a buscar lo espiritual para sembrar vida, para sembrar el gozo que el Espíritu de Dios nos da, y entonces poder continuar creciendo en la imagen de Jesús, pareciéndonos a Él en cuanto a nuestras respuestas, nuestra manera de pensar. Pues acabamos de leer que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí tenemos la mente de Cristo revelada, la cual el Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús habló. Esa es la manera en la que podemos pensar como Cristo. Si no tenemos una intención en querer nosotros madurar, estaremos entonces quedándonos con nuestros hábitos que nos han gobernado por tanto tiempo y que tenemos en ocasiones en un lugar secundario. Carnalmente tenemos tendencias a justificarnos, a pensar inapropiadamente de nosotros como justos, como buenos, y hacemos cambios comúnmente, hermanos y hermanas. Déjenme les digo esto: muy fácilmente en la carne. Nos ocupamos muy fácilmente de las cosas de la carne en lugar de las del Espíritu, donde el Espíritu Santo de Dios viene a traernos a nuestras vidas estas cosas que el Espíritu dejó aquí escritas, y donde nos dice: les di a beber leche, les di a beber las doctrinas fundamentales de la fe, dice Pablo. Yo no les podía hablar de los misterios, de las revelaciones. Yo no les podía hablar de esas cosas porque no las podían entender, porque seguían ellos actuando en su manera de ser carnal, desinteresados en ocasiones de la palabra, tal vez de las reuniones, no sé. Pero ustedes recordarán
cosas, no las van a entender. Cosas como esas deben al menos de traernos a una reflexión en donde creo que debemos de pensar y decir, pues yo creo que si Jesús está diciendo eso, yo tengo que buscar qué hacer para poderlo entender. A mí me gustaría conocer, como dice, los grandes misterios que están escondidos en la persona de Jesús. O sea, no, pues es que, sabes que me tienen que hablar como niño, pues así me voy a quedar. Y es que desafortunadamente sí hay personas que prefieren quedarse como niños para no tener que enfrentar las responsabilidades que conlleva la fe. El Señor Jesucristo claramente dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo. Y eso requiere madurez. Estas muestras de inmadurez se deben, les digo, o se dan tal vez de una manera muy notoria en personas. Y aquí a la hora de decirles esto, también se los digo con la intención de que sepan ustedes que como pastores para eso estamos, que sus líderes de grupo de casa para eso están, para que si alguien no sabe cómo orar, que vaya con alguien. Aquí los martes tenemos la oración donde venimos y si nuestra intención es dirigirnos al Padre, y la oración eso es, y dirigirnos también a ustedes. El descuido de la relación con Dios no te lleva a madurez. El descuido de la lectura de la palabra de Dios no te lleva a madurez. La falta de comunión con tus hermanos, donde es bueno que tú te relaciones con ellos, el dejarla o el tenerla como algo secundario, como opcional, no te beneficia. Nosotros, hermanos, les digo, la tendencia es comodidad. Pablo les dice, les tuve que hablar como niños porque no puedo decirles otras cosas, y es que la tendencia es esta. O sea, yo estoy bien cómodo. Mira, yo con que venga a la iglesia y escuche lo que se está diciendo el domingo, con eso tengo. No es suficiente, hermano. No es suficiente. O sea, el Señor Jesucristo en su oración a los discípulos les dijo, cada día, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, el pan que me alimenta el alma y que me ayuda a tener una pasión, un conocimiento de mi Salvador, debe de ser parte de nuestra manera de pensar. No podemos nosotros quedarnos así como que soy cristiano. Eres cristiano porque a lo mejor pues te gusta, pero la verdad es, te apasiona tu fe, te apasiona tener una relación con Cristo Jesús. Yo sé que cuesta, esto es lo más normal, que nos dé flojera, que tengamos otras cosas a las que les demos una prioridad. Pero el hecho de que el Espíritu de Dios esté diciendo, decía beber leche, no alimento sólido, porque todas lo podían llevar, puede ser una fuerte llamada de atención. Ahora, los síntomas que había entre ellos, estos eran los síntomas, había estos celos, estas tendencias que nos hacen ver como inmaduros. Yo quiero lo que tiene aquel, yo no estoy contento con esto, o sea, como unos chiquitos que luego se ponen a pelear por cosas que no les pertenecen. Todos los que estamos aquí seguramente habremos visto niños que se pelean por el mismo juguete, ¿cierto? O sea, se tiran al suelo cuando no se lo pueden dar y luego de repente se agarran a trancazos y llorando y pataleando, y yo quiero eso, yo quiero tener lo que ese niño tiene aunque traiga uno igual. Entonces es increíble que podamos nosotros en un momento dado querer algo que alguien más tiene, en vez de verlo como gracia de Dios, bendición de Dios en la vida de esa persona y darle gracias. Hermanos, los celos son de las muestras tal vez más carnales que puede haber en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan del primer asesinato de la historia? ¿Qué pasó con Caín?
tuvo celos de su hermano. Y no fue y le quitó la ofrenda, lo mató. Lo mató. O sea, ¿cómo estos dos hombres que sabían de Dios actuaron tan diferente por el corazón? No había televisión, no había pistolitas, no había pistolas, pistolitas mejor de las de plástico, no había pistolas, pero lo que había era celos en el corazón, había una envidia, y eso lo llevó a matar a su hermano. Y el día de hoy esta reprensión que el Espíritu Santo de Dios la hace a una iglesia, diciendo, allá dentro de la iglesia así se comportan algunas personas que en lugar de ver al hermano o a la hermana y glorificar a Dios por lo que la persona es, la desprecia, la envidia, se pelea. Esto no es nada más y nada menos que parte de nuestro carácter, ese carácter que tiene que ser cambiado, transformado a la imagen de Jesús. Hermanos, nada tiene que ver esto, por favor escúchenme porque todo lo sigo oyendo. Esto no tiene nada que ver con genética. Es que mi papá era un geniosote. He oído aquí en Misión de Gracia gente atribuyéndole carácter a maldiciones generacionales. O sea, en ocasiones le digo, ¿estás en serio lo que me estás diciendo? Pues claro, ahí dice. Sí, lee bien lo que dice la palabra de Dios. Dice que yo voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La voy a estar viendo. Pero no está maldiciendo Dios hasta la tercera y cuarta generación, no. Está viendo. Yo la voy a visitar, yo la voy a ver. Al que sí es el que va a bendecir, al que me ama y guarda mis mandamientos hasta la 1000 generación. Una persona que nace de nuevo es una persona nueva. Todo lo viejo se acabó. No puedes tú ahora volver a tu antigua manera de vivir y atribuirle a tu pasado que tú sigues siendo igual. Entonces, ¿eres una criatura nueva o no eres? El capítulo 18 de Ezequiel dice claramente que el hombre que pecare, ese morirá. Diciéndole, no le eches la culpa a tu papá y tu papá no le eches la culpa a tu hijo. Así dice el Señor. No se anden echando la culpa los unos a los otros. Esto que tiene que ver aquí en la iglesia es una cuestión de carácter, de pecado, de manera de actuar en un momento dado. Ahí les va, casi como escogida. Escogemos en un momento dado quedarnos como niños espirituales, donde no se busca de una manera intencional el crecimiento en la fe, en el espíritu, de tal manera que se puede ver de una manera tangible. Les está diciendo, se están ustedes comportando como niños que creen que porque están chiquitos se ven bonitos. Sí hay, a mí me encantan. O sea, los bebitos los ves y están chiquitos y los pones en la cama y luego se duermen. O sea, la edad de la infancia es una edad bien bonita. O sea, bien bonita, ves a los bebés. Pero imagínense ver a un bebé de meses y luego de un año y dices, mira qué bonito. 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mami quiero teta. A los 8 años. O sea, no es allá. Yo creo que todos hemos visto a alguien así. 10 años y ya la criatura no se está comportando como un jovencito que empieza, sigue, de 10 años, 12 años, 20 años, 30 años, pegados a la tele jugando jueguitos. No, mamá, ahorita no quiero comer. El infantilismo, hermanos, es una cosa enfermiza y se ve muy desagradable.
Ese infantilismo, cuando en un momento dado se da en la gente, la mantiene muy, muy ocupada. ¿Saben con qué? Con quejas, con demandas, con expectativas y en el peor de los casos, con berrinches. Señores haciendo berrinches, señoras haciendo berrinches. No se quedan ustedes tan santas, porque nos dirigimos a los hombres y la señora, sí, ándale, te está hablando el pastor. No, hermanos, aquí todos marchamos. Todos, ¿verdad? Por eso se ríen tremendos. Un bebé no se puede valer por sí mismo. Lo que está aquí dirigiéndose Pablo a ellos, siempre quiere depender de alguien más. Siempre está buscando que alguien más le ore, que alguien más le explique, que alguien más lo cuide. Que a la hora de que cualquier necesidad, en lugar de buscar la presencia de Dios, de clamar a Dios por sabiduría, va y busca. Nada tiene de malo ir a buscar, pero creo que hay cosas que se deben de buscar cuando no sabes qué hacer. Cuando tú ya estuviste orando, pidiéndole al Señor sabiduría, ya has preguntado a 2 o 3 personas, no tienen una respuesta, busca ayuda. Ve con alguien maduro, ve con una persona espiritual y le sabes que no sé qué hacer con esto, necesito ayuda. Esa niñez espiritual es una persona que sabe que tiene regalos de Dios, pero no produce nada. Sabe que Dios le ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado Dios todo lo necesario para que vivamos una vida santa, pero no produce nada. No se ve fruto en la persona. No hay cambio. ¿No ves tú cambio en su manera de hablar, cambio en su manera de pensar, cambio en su manera de relacionarse con otras personas? La misma y la misma y la misma. Es un estado cómodo en donde no se hace absolutamente nada por crecer. Hermanos, esto que les está diciendo el apóstol esto no está bien. ¿Cómo es que ustedes, después de haber sido instruidos, no había falta de instrucción, hermanos, había una falta de decisión? No se estaban tomando las decisiones correctas de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo por mí. Yo quiero continuar pareciéndome al Señor Jesucristo. Y puse un recuadro donde tal vez pudiera servirles. Dice así: la niñez se cura ejercitando el amor, dejando que Cristo tome el control total de nosotros y que obedezcamos su palabra. Una conclusión relacionada con esto que acabo de decir, se pudiera ver así: la niñez espiritual estanca el crecimiento de la iglesia, de los individuos y las familias. La manera de tratar con esta inmadurez es asumir o responder ante situaciones que requieren entrega, sacrificio, dedicación y en ocasiones dolor e incomodidad. La vida en la iglesia, hermanos, requiere de estas cosas. Una de las particularidades de una persona en este estado infantil es su conocimiento de las cosas de Dios es bien superficial. Y a la hora que hay que hacer o responder a convocatorias de servir, prefieren hacerse hacia atrás. Es decir, no, yo ya no, o ya lo hice, no, yo no quiero. Hermanos, la iglesia es el lugar donde el Espíritu de Dios nos ha puesto para nuestra edificación, nuestra transformación y voy a decir esto, para nuestro enriquecimiento espiritual. Es aquí en donde nosotros venimos a recibir la gracia de Dios para poder tener interacciones con personas bien diferentes a nosotros que nos van a sacar el tapón. Y que o actuamos como adultos maduros o nos comportamos como niños y nos vamos. Les digo, cientos, si no es que miles de personas he visto pasar por la iglesia a través de estos 47 años. Cientos
cientos, estoy seguro, miles, algún par tal vez. Porque hubo situaciones que les fueron incómodas. Entendieron y recitaban ciertas partes de la Escritura, pero no es lo mismo el actuar en obediencia y tener una convicción en el corazón que tener un entendimiento intelectual en donde a la hora de la verdadera prueba sales corriendo. Ahí les puse otro recuadro que dice así: el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. O sea, yo quiero que me ames. O sea, el amor maduro dice, te amo porque te amo. ¿No fue así como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros? Yo te amo porque te amo. Y el pueblo y la gente hizo cosas terribles. Y hasta el momento todavía de la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Nos siguió amando el del carácter perfecto, el de la madurez perfecta, el de la estatura, el de la plena estatura de Cristo. Habiéndosele escupido, habiéndosele abandonado, habiéndosele negado, siguió amando hasta el fin. ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era la solución que el Espíritu de Dios estaba trayendo aquí a Pablo? Los versículos del 5 al 9 nos dan la respuesta. Y de cierto modo podemos verlo de esta manera, que tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo, poniendo nuestros ojos en aquel que hemos sido llamados a glorificar. En lugar de estar volteando a vernos a nosotros mismos, volteamos a ver a Jesús. De hecho, la palabra nos dice claramente, ¿verdad? Dice, tú tienes una carrera por delante, córrela con los ojos puestos en Jesús. Despójate de todo pecado que te asedia, despójate de él y corre tu carrera con los ojos puestos en Jesús. El gran problema es que los tenemos puestos muy comúnmente en nosotros, pero esa es la respuesta que Pablo les está dando. Dice, con los ojos puestos en Jesús. No lo dice aquí, pero esto es parte de la dinámica que el Espíritu de Dios utiliza para con el apóstol. Y les digo, me bendijo la predicación de Manolo, porque decía, muy comúnmente nosotros queremos ver o encandungar a los pastores con responsabilidades que son de todos nosotros. ¿De quién es la responsabilidad de madurar? ¿De nosotros o de todos? Pues de todos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia, para que sea una iglesia sana, de personas maduras, de personas entendidas, que están buscando cómo agradan a su Señor, no se están comportando como niños chiquitos, están buscando cómo glorifican a Cristo con su manera de vivir. Y les dice, de cierto modo, les dice, miren, ustedes se andan fijando en Pablo, en Apolos, en Cefas y otros en Cristo. Dice, en lugar de estar sus ojos puestos en el que les dio a esos hombres, ustedes están enfocándose en los hombres. Dice, y eso los hace ustedes ser unos carnales. Porque todo sectarismo, hermanos, escúchenme bien, todo sectarismo en una iglesia es bien dañino. Bien dañino. No, yo prefiero a Armando. Me encanta cómo predica. No, hombre, a mí Memo, que no, me encanta Memo. Ese sí me ministra. No, y el otro, pues Helman. Ese sí sabe, para que veas. Ay. Sectarismos, divisiones, posturas. Fíjate lo que te voy a decir, O Quique, no está ahorita aquí, pero prohíbes, o sea, no sé si es la palabra, te posicionas para no recibir lo que el Espíritu de Dios tiene a través de alguien que a ti no te gusta, o a mí.
¿Por qué? Porque yo tengo mis favoritos. Gente de la iglesia de Corinto había escuchado a Cristo. Por eso decían, no, perdóname, pero como decía Armando, ¿verdad? Yo soy de Cristo. O sea, yo no soy de estos. O sea, yo soy de Cristo. El arrogante número uno, ¿verdad? De estos. División. Sí tengo que traer esto a ustedes por lo siguiente. Dios nos ha dado a estos hombres y nos los ha dado Él para su gloria. ¿Qué son estos hombres? Sino servidores. Son servidores. Una ilustración que veía era, en un momento dado nosotros pensamos en un servidor como alguien wow, pero es no como un mesero que viene a servirte, es como el ayudante del mesero. Dice Pablo, esos son lo que son servidores. ¿Y tú quieres hacer tu dogma de un ayudante de mesero? Cuando ha sido Dios el que los dio. Cuando tú o yo queremos en un momento dado hacer de algún ministro del evangelio, queremos hacerlo la estrella. Ese pastor, para que vea si predica bien, ese sí sabe. Estamos haciendo glamour de una persona o de un ministerio de una manera completamente carnal. Porque acabamos de leer que el Señor dice, porque uno siembra y el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y ni Pablo es algo y ni Pedro es algo, aunque son uno. Un siervo, todos los ministros, un siervo de Dios en tu vida y en la mía. Estamos nosotros sumamente bendecidos en esta iglesia porque tenemos 3 predicadores más, o 4 en su debido momento, en donde si nosotros somos cuidadosos, la postura deberá ser: Espíritu Santo de Dios, ¿y hoy qué me quieres hablar a mí a través de tu siervo? Porque la gloria a final de cuentas siempre va a ser del que dio a los siervos. Y miren, ahorita en la mañana, 3 personas llegaron a bendecir mi vida. 3 personas me han bendecido esta mañana. Y le digo yo a la gente, yo recibo más bendición en un domingo por el aprecio de los miembros de mi iglesia que muchos pastores en un año. O sea, me sobrecoge la gratitud, pero hermanos, yo siempre quiero decirles, acuérdense que esto es por la gracia de Dios. Y nosotros sí tenemos que crecer en el buscar cómo seguimos trascendiendo a lo que vemos. O sea, vamos más allá del siervo. Me voy a morir un día de estos, eventualmente Armando o Memo, Jaime. ¿Quién va a venir a esta iglesia? ¿A quién iremos a escuchar, traer la palabra de Dios y decir como si fuésemos uno solo? Yo vengo a escuchar la palabra de mi Dios. Hoy me va a hablar. Hoy el Espíritu Santo va a hablar a mi vida y me va a ministrar, independientemente de quien sea. No hay tal cosa, hermanos, como un ministerio más importante o más insignificante que otro. Cuando el Señor le da a un hombre, a una mujer, una responsabilidad en la iglesia, lo que sea, es nada más y nada menos que el privilegio de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y es tan importante el que se ve, que en ocasiones somos nosotros, como el que no se ve. Que en ocasiones hace más el que no se ve que el que ve, el que se ve. Pero tenemos esas tendencias en las que yo creo que por la gracia de Dios tendremos nosotros que crecer en este aprecio.
hacia los hermanos, hacia la gracia de Dios, que al final de cuentas nos va a pagar a todos conforme a nuestras obras, sean buenas o malas, pero lo que sí nos va a dar es a todos su gloria y la eternidad. No me va a dar a mí más, porque me convertí hace 47 años y tengo muchos años predicando el Evangelio, o a Memo, o a Armando, o a Jaime, o a los que estén aquí. ¿Se acuerdan ustedes una parábola que el Señor Jesucristo llamó a unos a trabajar en su viña a las 9 de la mañana? Y otros a las 12, y otros a las 3 de la tarde, y a todos les pagó exactamente lo mismo. Eso me llena a mí de gratitud, me llena de gozo, me llena de alegría saber que Dios es justo y es misericordioso, y que no tiene a unos en un lugar especial o a otros, sino que nos va a dar a todos conforme a su justicia, conforme a su amor, ese amor que vamos a estar agradecidos por toda la eternidad. Esa parábola a mí me trae un placer, porque personas que empiezan en la fe, que el Señor los llama a su presencia y que llegan a decirme, lo acabo de conocer, me voy a ir. Digo, tienes toda la bendición de Dios en la persona de Jesucristo. Te ha hecho partícipe de la herencia en Cristo Jesús, igualito que al que tiene 70 años predicando el Evangelio. Por su bondad, por su misericordia, por su gracia que nos trae a su iglesia para usarnos con la mentalidad de cómo soy yo un medio de gracia en la vida de alguien más, sin celos, sin contiendas, sin discusiones, sino como dice aquí el apóstol, como gente espiritual. Gente que entiende que el Espíritu Santo mora en nosotros y que a final de cuentas lo que estamos haciendo es la obra de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios y el edificio de Dios. Así terminamos nuestra predicación el día de hoy. ¿Eres tú de esos? ¿Eres tú de esas personas que dices tú, yo estoy poniendo mi granito de arena en esto que el Espíritu Santo me ha dado para hacer aquí en Misión de Gracia? Esta es la congregación donde el Espíritu de Dios te ha traído. ¿Sabes una cosa? Entrégate y entrégate con ganas. Yo no sé, esta pandemia terrible, qué tanta cosa no he hecho, hermanos, pero he visto el ánimo de muchos disminuir significativamente. He visto desinterés en algunos. En ocasiones he visto apatía. Y yo quisiera pedirles, estamos nosotros por terminar este año, que no te propongas nada carnal, que propongas en tu corazón cómo puedes ser ese colaborador en el campo de Dios, en el edificio de Dios, pero con un corazón que se ha dado para la gloria de Dios. Quiero cerrar con la cita esta que les di de Paul Tripp. Dice ahí, tratamos de abrir los ojos de la gente a la gloria plena de la gracia de Cristo para que puedan comprender la gravedad de su pecado. El Evangelio es lo que convierte a los idólatras en adoradores de Dios. Es lo que hace que el fariseo sea humilde y dispuesto a escuchar. El Evangelio da valor práctico a los temerosos y desalentados y ayuda a los débiles a vivir con confiada perseverancia. El Evangelio convierte a las víctimas en ayudantes y a los ensimismados en gente que ama servir. La confrontación bíblica verdadera enfrenta a las personas con mucho más que sus pecados y fracasos. Confronta a las personas con Cristo. Él es realmente el camino, la verdad y la vida. La esperanza para el cambio descansa siempre en Jesús. Hermanos, nosotros no necesitamos métodos, no necesitamos listas. Lo que necesitamos es a Jesús. Que estemos enamorados de Jesús, que pasemos tiempo con Jesús, que nos deleitemos con Jesús,
que anhelemos que Jesús regrese. Eso es lo que necesitamos, puesto que hemos sido llamados a esta labor hermosa que el Espíritu de Dios nos ha dado el privilegio. Si Dios te ha agregado a una iglesia, si tú estás de visita y eres miembro de tu iglesia, ve y sirve a Dios. Ve y bendice a los hermanos en la congregación. Eres tu miembro de Misión de Gracia, yo te quiero animar a que digas: yo quiero que mi ánimo continúe firme, continúe lleno del poder del Espíritu Santo, para que lo que haga, lo haga con el propósito de glorificar a Cristo, de servir a mis hermanos sin ningún celo, sin ningún resentimiento, sin andar discutiendo, sino como Cristo nos vino a nosotros a servir. Me decía una de mis hijas: qué impresionante, papá, este jueves, después de que recogimos las galletas, un evento hermoso, por cierto. Dice, entré, recogí mi bolsa, mis cositas, todo eso. Dice, me regresé al lobby, dice, y ya no había ni una mesa. Y yo pensando en los hombres que vinieron a servir, andaban como maquinitas, las sillas, limpiando, aspirando. Estaba yo agradecido con Dios por cada uno de ellos. Y de esa misma manera, hermanos, quiero que sepan esto, con esto voy a cerrar. Cada vez que aquí se para uno de mis hermanos a predicar, yo estoy rebosando de gratitud. Cuando les dicen, qué buena predicación, yo digo, gracias. Gracias, Dios, que nos das hermanos que vienen a servirnos, que vienen a servir al Señor y a traer su palabra, y que gente aprecia el ministerio. Porque el no apreciarlo, hermanos, va a crear divisiones. Y el día que yo no esté, o que no esté Memo, o no esté Jaime, o no esté Armando, y venga alguien que a lo mejor no sea de nuestro agrado, decir, yo me voy a ir a otro lugar donde predican mejor. Hermano, Dios no te ha agregado una iglesia para que vayas a buscar quién predica bien o quién predica mal. Dios te ha agregado a su iglesia para edificarte y usarte como un instrumento de su poder en su edificio, en su labor, en la casa de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias, Padre, por tu misericordia que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos lleva, Señor, a estar muy agradecidos de que tú has provisto a tu cuerpo con las herramientas necesarias para que podamos nosotros madurar, para que nos dejemos, Señor, de infantilismos, de celos, de contiendas de las cuales nos has librado por tanto tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre, por el amor que tú has manifestado y continúas manifestando en Misión de Gracia a través de tanto hermano y hermana que ha crecido en madurez. Padre, bendice sus vidas y úsalos poderosamente para que continúen dando ejemplo a otros. Y a los más bebés, Padre, los bendecimos y te pedimos por ellos. Te pedimos, Padre, que pongas en todos y cada uno de nosotros el deseo ardiente de querer crecer a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento para que podamos ver esas áreas en las que necesitamos crecer, en las cosas que necesitamos hacer morir en nosotros: iras, contiendas, celos, disensiones, pleitos, envidias, Señor, tanta cosa que aún, Señor, como creyentes tenemos dificultad con ellas. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Y, Señor, no podemos dejar de darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra que exhalaste, que salió de tu boca y que viene a ministrar nuestras almas, para darnos ánimo, para confortarnos y ayudarnos a recordar que si a alguien le interesa nuestro bienestar, es a ti, Señor. Pues toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Te damos gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en nosotros que estamos aquí, los que nos ven por internet, y, Señor, nuestras familias, muy especialmente aquellos que no te conocen.
ten misericordia de ellos y úsanos para traer tu palabra con mansedumbre y reverencia, pues eso es lo que tu Espíritu Santo nos pide. Pedimos todas estas cosas y recibimos esta bendición en el precioso nombre de Jesús. Amén.